trabajar el asunto de finanzas en la familia. Estamos en un tiempo de pandemia en donde muchas familias han sido afectadas por cuestión de pérdida de trabajo o ha disminuido el salario del que estaba empleado y finalmente eso está dificultando para que las finanzas en las familias estén equilibradas y algunos están un poco preocupados o tal vez en una condición ya bien compleja de su vida financiera con la familia. Por esta razón, nosotros decidimos hablar de este tema también en esa escuela para padres y con un invitado que, por supuesto, sabe muy bien de lo que va a comentar con nosotros. Así que ustedes tienen la libertad de dejar en el chat, tanto de Facebook como acá también en el Zoom, para que podamos hacer las preguntas pertinentes al final de la exposición de nuestro invitado. ¿Ok? Aquí ya Esmirna nos dice, me ha gustado todos. Saludos desde Condado de Riverside, California. Muchas gracias, Esmirna, también por estar con nosotros. Es un gusto también. Bueno, California es la razón de ser de esta escuela para padres desde nuestro Ministerio de Educación, Ministerio Hispano de Educación del sureste de California. Existe nuestra escuela para padres educando principios, así que agradecemos al Ministerio Hispano de Educación porque por medio de la intención de ustedes existe esta escuela para llegar a muchas familias, a muchas personas que están necesitando de cada tema que nosotros estamos abordando aquí, ¿verdad? Y por eso, queridos, me gustaría invitarles a que podamos cerrar nuestros ojos, finalmente hacer una oración para iniciar con nuestro pie de oro, ¿no? Finalmente nuestro programa de hoy. Oremos juntos. Padre querido, muchas gracias, Señor, porque estamos en tu presencia una vez más. Gracias por habernos cuidado en ese primer día de la semana, Señor, y ahora que estamos en nuestros hogares, estamos en la comodidad, Señor, de nuestras casas, vamos a comenzar a conversar sobre un asunto muy importante, Señor, el asunto de las finanzas para las familias. Queremos invitarte a que nos dirijas, que nos des la concentración, la atención necesaria, Señor, y también que puedas una vez más usar a nuestro invitado de hoy para que sus palabras, Señor, lleguen precisamente según las necesidades que cada uno aquí está teniendo en su vida financiera y también podamos conocer tus planes para que estemos bien también en esta etapa de la vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos, déjame presentarles a ustedes, pero antes tengo que permitir aquí a nuestro invitado que le pueda finalmente acceder con micrófono, con cámara, con todo lo que quiera. Pero quiero presentarles a ustedes a alguien muy querido para mí, Jean-Paul Barriga, es contador, nacido en Santiago de Chile. Tuve el privilegio del año 2016 conocerlo, trabajamos juntos en la familia misionera de Onani Misión de la División Sudamericana en la ciudad de Santiago de Chile. Allí fue donde conocí a Jean-Paul. Finalmente se tornó también un gran amigo, una persona muy especial para mí. Y bueno, Jean-Paul ha sido misionero de la Iglesia Adventista por mucho tiempo, ha trabajado en plantaciones de iglesias, también en los centros de vida sana que nosotros tenemos en nuestra iglesia y muchas veces también el servicio voluntario adventista y actualmente está como gerente financiero del Hospital Adventista de Honduras, Valle de Ángeles. Desde allá nos está acompañando hoy Jean-Paul. Gracias por aceptar la invitación, gracias por dedicar tu tiempo. Sé que la agenda es bien apretadita, pero qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros, así que te doy el paso, amigo, el tiempo es tuyo. Cuéntanos de qué vamos a conversar hoy. Muchas gracias, Michelle, y también es para mí un privilegio y un gusto poder compartir con ustedes. Un saludo a todos desde acá de Honduras. Estoy como al medio de los que están al norte y los que están más al sur, así que espero poder, bueno, compartir un poquito de algunos datos y tips o cosas que nos pueden servir para organizarnos mejor. Realmente el tema de las finanzas a veces pareciera no ser tan relevante desde el punto de vista espiritual, pero cuando no funcionan resulta ser a veces un caos e incluso generar muchos conflictos en el núcleo familiar. Así que es necesario también poder aprender de esto. Así que vamos a compartir hoy día un poco de esto. Voy a compartir mi pantalla para mostrar una breve presentación. Creo que se alcanza a ver. Sí la pueden ver, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces vamos a contextualizar un poco todo esto. Voy a hacer una pequeña oración para poder comenzar. ¿Oremos?
Querido Dios que estás en el cielo, te agradecemos por esta oportunidad de conocerte y también, Señor, de que en tu palabra has dejado consejos, Señor, y también advertencias de cómo vendrían los tiempos finales, Señor, en muchos aspectos, y las finanzas no han quedado fuera de esto. Y es por ello, Señor, que queremos pedir tu bendición para que al aprender y al abrir la Biblia y al estudiar un poco podamos tener claridad y entendimiento, sabiduría para hacer las cosas de la manera correcta y de esta forma, Señor, asemejarnos a ti. Quédate con nosotros, te lo pedimos por Jesús. Amén. Bien, vamos a partir con una pregunta que alguno de ustedes tal vez podría por el chat dar alguna opinión o comentarios, quienes se animen, tal vez quienes no, pues no. Pero, ¿qué es lo que entendemos hoy como el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Alguno de ustedes podría darme algún comentario, opinión de lo que entendemos como el éxito o lo que creemos que son las características en el mundo de lo que se identifica como una persona exitosa? Cuando alguien en el mundo dice, esta es una persona que tiene éxito, ¿qué características debería tener una persona así para poder saber que es exitoso? Aquí estoy viendo, creo, algunos mensajes. En el chat dice, todo lo que hacemos da un excelente resultado. Sí, eso podría ser una definición de éxito, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que una persona que tiene un buen auto es alguien exitoso actualmente, es considerado alguien que le va bien, ¿cierto? El logro de metas y propósitos, dice Esmirna, sí, estamos de acuerdo. Hoy por hoy, muchos de los conceptos que van asociados a la palabra éxito tienen que ver con prosperidad económica. En la definición del mundo, alguien que es exitoso, inmediatamente uno se imagina a alguien que tiene su casa, tiene su vehículo, tal vez puede viajar, puede salir a comer, tiene un buen estatus de vida. Entonces, como que hoy en día el éxito se ha definido como la persona que puede darse una vida de comodidades. ¿Ok? ¿Por qué digo esto y por qué introduzco esto? Porque en la Biblia, ¿cierto? En el contexto del tiempo del fin, ¿cierto? O del fin del tiempo, mejor dicho, en Apocalipsis 3 del 15 al 17 se habla acerca de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea tiene algunas características, voy a hablarlo brevemente porque podría ser un estudio más extenso, pero quiero hacer un énfasis hacia algunas de las características que se asemejan a nuestro tiempo. Y es que, bueno, esta es una foto, ¿cierto?, referencial de cómo pudo haber sido la ciudad de la Odisea. Que hoy actualmente se encuentra en Turquía, lo que es Turquía, ahí está ubicada la Odisea, y entonces la Odisea era famosa por su riqueza y tenían un elaborado sistema bancario, ellos tenían su propia moneda, no tenían la moneda de Roma. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, cuando en el año 65 después de Cristo hubo un gran terremoto, Roma ofreció recursos para reconstruir a la Odisea y la Odisea dijo, nosotros no queremos recursos, nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos, no necesitamos que nadie nos ayude. También era reconocida por su fuerte industria textil, ¿cierto? Y también por el desarrollo de la medicina. La Odisea también tenía, ¿cierto?, muchos sistemas de tuberías que permitían que las personas pudieran tener agua y agua tibia, porque era una mezcla del agua potable con el agua termal para bañarse. Por eso es que finalmente habían aguas tibias. Y en sí, la Odisea era un país, se reconoce históricamente como un país muy orgulloso, muy autosuficiente, no necesitaba dinero de nadie, no necesitaba la ayuda de nadie, era muy próspero porque quedaba ubicado en una ruta comercial. Por lo tanto, la Odisea podemos decir que era un lugar donde no había necesidades, era un lugar exitoso. Era un lugar muy parecido a como hoy en día el mundo está definiendo el éxito. Pero sin embargo, a la luz del Señor, la Odisea tenía no muy buenas características, ¿no? La Odisea para Jesús era algo que que le producía vómitos, ¿cierto? Que tenía grandes necesidades. Entonces la invitación de Dios, ¿cierto? En el contexto en el que estamos hoy, el enemigo ha trabajado de tal manera que ha sembrado en nuestra sociedad un contexto en el que si tú no tienes recursos, si tú no tienes un buen auto, si tú no tienes un buen título, si tú no tienes buen poder adquisitivo, si no tienes mucho dinero, si no puedes viajar mucho, si no tienes una buena ropa, pues no eres exitoso. Cuando la definición bíblica es que quien es exitoso es quien acepta a Jesús como su salvador personal y quien intenta imitar su carácter.
Entonces, esta definición en el mundo de lo que es el éxito que va asociado al dinero ha llevado a que nosotros los cristianos inclusive establezcamos prioridades de maneras equivocadas. Y ese error en cómo definir las prioridades de nuestra vida muchas veces ha generado que caigamos en endeudamientos, en problemas económicos, de financiamientos, crisis matrimoniales, todo por el contexto en el que el mundo te presiona a decir que si no tienes el celular último modelo, pues no estás bien, que si no te compras la ropa del último moda, no estás bien, y entonces hacemos gastos excesivos muchas veces, salimos del presupuesto, desvirtuamos las prioridades y generamos muchos otros conflictos por tratar de estar alineados al concepto de éxito que nos ha vendido el mundo. Y eso en el tiempo final va a ser un gran problema. Entonces, la iglesia necesita aprender a comprar sin dinero, pues debe comprar directamente de Jesús, ¿cierto? En Apocalipsis dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres. O sea, comprar directamente de Cristo, que es sin dinero, es por medio del precio que él pagó. La iglesia debe dejar, ¿cierto?, de esconder su pobreza debajo de la apariencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Adán y Eva fueron los primeros en inventar la ropa? Y Adán y Eva, cuando vieron, ¿cierto?, que había un problema de pecado, intentaron esconderlo y lo escondieron con ropa. Hoy en día sigue sucediendo en el mismo contexto. Muchas personas están con muchos problemas personales de autoestima, de diferentes cosas, e intentamos disfrazar muchas cosas con los mismos recursos que usó Adán y Eva al principio, y el enemigo ha dicho que esto es bueno, que esto es sinónimo de éxito. Y no es así. La iglesia debe aprender la definición de Dios del éxito, ¿cierto? Que la cita ahí de 1 Samuel dice, Dios le dice a Samuel, ¿cierto?, hablando de buscar al rey que iba a gobernar a Israel, no te fijes en su apariencia, porque yo lo desecho, yo miro lo que está dentro de la persona, que es el corazón. Entonces, para Dios el éxito está en lo que hay dentro de nosotros y no fuera de nosotros. La prioridad de Dios está en el arrepentimiento, ¿cierto? Y lograr desarrollar la intimidad con Él. Cuando dice el versículo, ¿cierto? Sé pues celoso, arrepiéntete, estoy a la puerta invitándote a que vengas a una cena preparada por mí. Entonces, ¿por qué inicio con todo esto? Porque si nosotros estamos siguiendo una definición de éxito del mundo basado en la ostentación, en la compra de muchas cosas y el materialismo, probablemente el resultado final va a ser que nuestras finanzas van a estar desequilibradas porque el foco de nuestra atención está en el lugar incorrecto. Y entonces de nada serviría hacer una clase de presupuesto, hacer una clase de finanzas en el hogar, si el corazón de nosotros no está orientado en el lugar correcto. Vamos a estar luchando constantemente contra nuestro corazón que dice, bueno, pero el mundo me dice que si no uso tal o cual cosa, pues no estoy bien. Sí, pero no necesariamente es lo que Dios espera de nosotros. Y si intentamos seguir el modelo del mundo, no solamente vamos a tener problemas económicos, sino también problemas en el núcleo de la familia y del hogar. Bueno, con ese contexto de la mirada de las prioridades, entonces vamos a hablar del presupuesto familiar hoy día brevemente. Y entonces, si ustedes ven aquí una tablita, ¿cierto? Aparecen varias iconografías. Por ejemplo, aparece aquí diezmo, vivienda, con porcentajes, comida, etc. Entonces hoy lo que vamos a intentar hacer es cómo podríamos nosotros definir finanzas que sean saludables, determinando cuáles serían los porcentajes ideales que nosotros deberíamos gastar en los distintos ítems que en nuestra vida son necesarios para vivir de una manera tranquila y equilibrada. Entonces vamos a definir algunas categorías, ¿no? Primero que todo, ¿cierto? Es importante saber que un presupuesto familiar es una herramienta con la cual nosotros podemos organizar, ¿cierto?, la información, ordenarla, ¿cierto?, la información financiera de nuestra realidad versus nuestras necesidades. Esto se divide en tres grupos básicos, ¿no?, que son los ingresos, los gastos y las deudas. Vamos a ir definiendo qué son cada uno de ellos, ¿cierto? Los ingresos son todas las entradas de dinero que percibimos, ¿cierto?, en un tiempo de ciclo, con un determinado ciclo y frecuencia, ¿cierto? Dentro de ese grupo podemos considerar, y deberíamos considerar todos los ingresos, tal vez algunos solo reciben ingresos de lo que ganan en su sueldo a fin de mes, hay otras personas que reciben ingresos producto de un negocio que tienen aparte del trabajo, o de alguna otra operación, arriendan algo, o tienen algún tipo de entradas distintas, adicionales a su salario normal, a su sueldo mensual. En otros lugares se paga quincenal, otros se paga cada 30 días. En fin, de diferentes formas, pero lo importante es que los ingresos son
toda la información de lo que yo tengo certeza que llega cash money, o sea, en efectivo, a mis manos, ¿no? Entonces, este es un grupo, los ingresos, que es el grupo uno de los 3 grupos para poder construir nuestro presupuesto. El otro grupo son los gastos. Y los gastos, ¿cierto? Se pueden dividir o subdividir en 3 grandes grupos, que hay gastos que son de carácter obligatorios, gastos necesarios y gastos de libre elección. ¿Cuáles serían los gastos obligatorios? Aquellos gastos que si yo no los hago, pues no puedo vivir. Por ejemplo, para poder vivir necesito un techo donde estar. Eso es, por fuerza hay que tenerlo, ya sea una renta, alquiler, arriendo, un crédito que tengo que pagar, ¿cierto? Por hipoteca, u otro tipo de cosas así. Alimentación es fundamental, si no como, pues no puedo vivir. Entonces, todos los gastos fundamentales van en este grupo de gastos obligatorios. Transporte también, porque si no nos podemos mover, no vamos a poder trabajar, entonces, por lo tanto, no vamos a poder generar ingresos. Todos esos son parte del grupo de los gastos obligatorios. Los gastos necesarios son aquellos gastos que, aunque son muy importantes, no son indispensables para vivir, pero sin embargo tengo que hacerlos todos los meses. Por ejemplo, educación, los niños tienen que ir a la escuela, al colegio. Podemos hablar de otro tipo de gastos como ropa, pero ropa necesaria para vivir, ¿cierto? Básicamente. U otro tipo de gastos que sean necesarios, como por ejemplo la telefonía, u otros parecidos. Los gastos ya de libre elección son gastos que yo puedo darme como esos gustos especiales de poder hacer gastos que no son indispensables en mi vida, pero que sí me dan un mejor bienestar. Puede ser salir a comer, comprar una ropa especial, algún regalo a alguien en cumpleaños, etc. Estos son los 3 grupos de gastos. Y hay un tercer grupo que es más complicado, que muchas veces no manejamos bien, que son las deudas. Las deudas pueden ser hipotecarias, créditos de auto, de tarjetas de crédito, por educación, salud, muchos tipos de deudas que podemos adquirir, que hablamos ya que es algo que debo pagar a mediano o largo plazo, que no lo resuelvo en un ciclo de 30 días, sino que tengo que pasar unos meses, un año o más, tiempo pagando eso hasta terminar con este pasivo. ¿Ok? Ahora vamos a preguntarnos cómo hacer el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto y cómo hacer el presupuesto? Entonces yo voy a compartir acá, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir una plantilla que yo diseñé especialmente para ustedes. No la había hecho nunca, la verdad, así que, o sea, la manejaba a nivel personal, pero no algo que pudiera tal vez adaptarse tanto a la realidad de todo lo más global posible. Entonces yo puse toda esta información que compartí en esta presentación, en esta plantilla, que yo se las voy a compartir, se las voy a enviar a Michelle, y si alguno tiene algún email o número de WhatsApp, después le podemos enviar si les sirve para ustedes, para hacer este ejercicio en la práctica. Esto se llama Excel, es un programa que todas las computadoras traen. Lo pueden hacer a mano, no es necesario, pero la ventaja de esto es que uno solo escribe los datos y esto ya hace los cálculos sin que haga mayor esfuerzo uno. Entonces, en la parte de los ingresos, ¿cierto? Yo puse algunos ingresos que pueden ser ingresos probables que ustedes puedan tener, ya sean ingresos fijos, como un sueldo, ingresos variables, como a lo mejor ventas de alguna cosa que hacemos, recuperación de dinero, alguien que pueda pagarles alguna deuda que les debe, algún bono del gobierno, no en todos los países pasa, pero en algunos sí, subsidios u otros ingresos. Entonces aquí lo ideal, yo puse 2 columnas, la ideal y la real. La ideal es lo que nosotros creemos que vamos a percibir a fin de mes, digámoslo así. Pero la real es aquella que, bueno, esperábamos que la vecina o que mi hermana o mi prima, mi sobrina me iba a pagar una deuda que me debía, pero no me la pagó. Entonces, una cosa es lo que yo esperaba y otra cosa es lo que realmente sucedió. Entonces, pusimos 2 escenarios, el ideal y el real. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la persona esperaba, esto está en dólares, pero puede ser en la moneda de sus países, estaba proyectado que esta persona recibiera $2.105 de ingreso, por poner un ejemplo. Finalmente terminó recibiendo $1.900. Bueno, vamos a estar constantemente comparando este ideal con el real. Entonces, aquí en el ítem de los gastos, todo esto para abajo va desglosado. Por ejemplo, pusimos que dentro de los gastos obligatorios pusimos caridad, porque bueno, al menos los creyentes creemos, ¿cierto? Y tenemos la fe
de que en todo lo que hacemos en nuestra vida la prioridad la tiene el Señor. Por lo tanto, lo ponemos en primer lugar el diezmo, ¿cierto? Que es lo que la Biblia nos enseña, que debemos devolverle a Él porque le pertenece. Entonces, por lo general, en un presupuesto se considera que entre el 10 al 15% de los ingresos totales deberían estar designados a este grupo, al grupo de caridad. Definimos como caridad lo que le devolvemos a Dios, ¿cierto? Alguien puede pactar una ofrenda del 4%, del 2%, del 1%, adicional al diezmo, entonces puede tener un rango de hasta el 15%. Si alguien quiere hacer más, pues va a depender mucho de su capacidad financiera, cómo va a poder determinarlo, pero lo recomendable debería mandar en un 15% del total de lo que recibo, es decir, si recibo 1.000, pues serían 150. Eso sería algo saludable. Después hay otro grupo que es el grupo de la vivienda. Y en este grupo de la vivienda hay varias cosas interesantes, porque por ejemplo, una de las cosas costosas es pagar el lugar donde uno vive, ya sea por renta, alquiler, o por un préstamo que uno pidió un crédito y que tiene que pagar mensualmente ese crédito, esa deuda sería en este caso. Entonces nosotros pusimos una proyección de un 25 a un 35%, es lo máximo considerado. Yo puse un 25% en este ejemplo. Y entonces aquí salen algunos números, ¿cierto?, como resultado de eso. Pero hay otros gastos asociados a la vivienda, como por ejemplo agua, luz, gas, etcétera. Entonces en esta columna que dice ideal, lo que está pintado en amarillo, que es cuando, si ustedes quieren usar esto para futuro, lo que está en amarillo ustedes deben poner el porcentaje que ustedes van a estimar que quieren gastar en concepto de vivienda, por renta, por seguros, por agua, luz, gas, telefonía, lo que sea. Entonces, solamente aquí se va a poner el porcentaje, en el ideal. Y en el real ustedes pueden poner el monto que le llegó la cuenta a fin de mes de lo que realmente estuvieron pagando a fin de mes. ¿Ok? Entonces la recomendación es que todos los gastos consolidados de lo que tiene que ver con la casa no superen el 40%. En el mismo ejemplo, si yo recibo 1.000, pues yo no debería gastar más de 400 si recibo 1.000. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces a lo mejor usted quiere vivir en una casa muy linda, quiere endeudarse en un crédito para poder comprar esa casa bonita, pero resulta que cuando toma el crédito, el pago de la cuota de ese crédito para comprar esa casa es de 600 y usted recibe 1.000, es de 700 y usted recibe 1.000. Entonces, si deja solamente 300 para todo lo que queda por hacer, para gastar, realmente no va a alcanzar a llegar a cubrir y va a tener que pedir dinero prestado para poder cubrir lo que usted no alcanza a cubrir. Entonces, cuando nosotros queremos adquirir una deuda o queremos, por ejemplo, planificar cuánto es lo que nosotros podemos pagar para poder vivir en un lugar, debemos considerar cuánto ganamos y ese total de lo que ganamos deberíamos calcular como máximo un 25 a 30% de la vivienda y un 5 a 10% de los gastos asociados a vivir ahí, como luz, agua, y los otros gastos básicos como gas u otros que ustedes ocupen para poder subsistir en ese lugar. ¿Ok? Después tenemos, ¿cierto?, el transporte. El transporte en el ideal no debería superar el 10%. Este es otro problema que ocurre frecuentemente, porque muchas veces las personas quieren comprar un vehículo bonito, ¿cierto?, un vehículo cómodo, que pueda hacer varias cosas, pero resulta que el gasto del vehículo, en vez de transformarse en una ayuda, se transforma en un problema. ¿Por qué? Porque el vehículo finalmente termino pagando repuestos, arreglos, mantenimiento, gasolina, la cuota del vehículo, otro gasto inesperado, y a veces ese vehículo, que era una ayuda, se transforma en una pesadilla, porque tengo que gastar mucho más de lo que yo puedo gastar. Entonces ustedes tienen que, cuando reciban sus ingresos, decir, mira, ¿es saludable para mí tomar la decisión de comprar un vehículo? O tal vez no va a ser suficiente con lo que recibo para un vehículo y por ahora voy a tener que usar el transporte público, o una moto, o algo que esté acorde a mi realidad financiera. Entonces la mejor forma de saberlo es que usted calcule, si recibo 1.000, pues hasta 100 podría gastar, considerando pagar la cuota, el combustible y algún fondo que yo pueda tener para algún arreglo de mantención. ¿Ok? Después, en la parte de la alimentación, todo esto son los gastos básicos que yo no puedo dejar de hacer. La alimentación es lo mismo, ¿cierto? El gasto sugerido debería no superar el 15%,
Es decir, si recibo 1.150, por concepto de alimentación que puedo distribuirlo en 4 semanas, hay personas que compran una vez a la semana, otras una vez al mes y otras todos los días. A veces la sugerencia es comprar una vez al mes y planificar que todas las compras que hago de alimentos pueda subsistir, o yo en mi despensa, ¿no?, a la cena, pueda guardar todo para un mes y no comprar solo al detalle, que suele estar los costos más altos cuando compro en pequeñas porciones que cuando compro en volumen un poco mayor. ¿Ok? Entonces, todos estos gastos, si yo sumo, por ejemplo, todos estos gastos que aún son bastante fuertes y que son los obligatorios, no deberían superar el 80% como máximo. Máximo, el 80% de todo lo que yo recibo debe ser para vivir, para comer, para moverme. No puede ser más que eso. Incluso idealmente fuese menos. Después vienen otros gastos asociados, por ejemplo, la educación, que es el colegio de los niños, ¿cierto? O la universidad para los que estudian, que deberían dar en el 10 a 15%, puede depender de la realidad de cada uno. Hay otros gastos, por ejemplo, de estilo de vida, como internet, cable, deportes, ropa u otros, que no deberían superar del 5 al 7%, por ahí deberían moverse. En este ejemplo yo puse porcentajes bien apretados, para ver si podíamos al final de todo el ejercicio salir con algún dinerito para guardar como ahorro. Entonces, a veces hay que apretar en alguna parte para poder tener reservas, ¿no? Después tenemos otros gastos que ya los llamamos como los de libre elección, es decir, gastos que podemos hacer cuando vemos que ya está todo pagado, ¿cierto? Tengo las cuentas al día, pagué el colegio y todo. Bueno, me quedó un saldo, entonces puedo ir una vez al mes o 2 veces al mes a un restaurante con la familia, con los niños, ¿cierto? O podemos ir, vamos a hacer el cumpleaños a uno de nuestros hijos, o podemos juntar, tal vez no me queda mucho este mes, pero junto este mes con el que viene, un poquitito de cada lado, y entonces puedo para el siguiente mes que está de cumpleaños mi hijo, preparar algo especial para él, etcétera. Gastos que están fuera de la obligación de lo fundamental. Y aquí viene otro grupo que yo no lo puse en detallado, pero son las deudas. Y estas deudas muchas veces van asociadas a cosas que están fuera de todos estos gastos. Generalmente nos endeudamos en cosas como créditos hipotecarios, créditos automotrices. Pero como les decía, no deberíamos las deudas superar, en el caso de la vivienda, el 25 a 35% máximo para un crédito de casa. No puede ser más del 35%. O sea, si usted calcula que de una casa usted va a pagar 350 de 1.000, eso sería el máximo. Si ya ve que tiene que pagar 500, no es recomendable que adquiera esa deuda. No va a lograr financiar su presupuesto. Y en el caso de un automóvil, no más del 15% como máximo. ¿Ok? Y en este ejercicio, pues en la tablita final, tenemos todo resumido, ¿cierto? En este caso la persona recibía $2.100, 2.105. En gastos obligatorios gastó $1.684. Después en los gastos necesarios, $294. Los gastos de libre elección gastó $42. No tenía deuda en este caso. Y quedó con un saldo de $84. O sea, esa persona pudo hacer un ahorro o podría hacer un ahorro a fin de mes. Este era el escenario ideal. Ahora en el real, pues a veces la realidad es muy distinta a los sueños, ¿no? A lo que uno quiere, cómo sean las cosas. Entonces, esta tabla tal vez a alguno de ustedes les pueda servir para poder aquí escribir sus montos de lo real y de lo ideal, y entonces que la tablita sola vaya haciendo los cálculos. Esta es una herramienta que les voy a dejar. Tengo también otra herramienta, rapidito, solo se las voy a presentar, que está acá. Y entonces en esta herramienta ustedes van a poder ver una guía para hacer un presupuesto mensual. La encontré de una persona que una experta en finanzas, ¿cierto? Que vive en Estados Unidos, es mexicana, y entonces ella da algunas pautas de sugerencias y de definiciones también, y entonces uno lo puede tener aquí en papel y puede ir escribiendo lo que va recibiendo en ingresos, lo que tiene que ver con diezmos, si alguien quiere hacerlo manualmente, los gastos que tienes por hipoteca, tanto los estimados como los reales, algo muy parecido a lo que les mostré, pero ya en una cosa manual, no para hacerlo en computadora, ¿no? Gastos de transporte, etc. Entonces, y aquí ella da varias ideas de lo que pueden ser algunos gastos sugerentes. Entonces, y aquí les voy a dejar la página de ella también, porque de pronto a alguno de ustedes les puede servir. Ella describe bien claramente
cómo es que podemos nosotros organizar nuestras finanzas de manera eficiente. Entonces, ya para ir concluyendo esta presentación, porque sé que el tiempo pasa rápido, la conclusión la quisiera tomar, ¿cierto?, de dos textos bíblicos. Uno es Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17, lo voy a leer, porque esto es importante. Si nosotros no entendemos con claridad el asunto de cuáles son las prioridades en la vida y desorganizamos nuestras prioridades por tratar de aferrarnos al concepto de que el éxito viene de la mano de ostentar recursos, dinero, o algo que la gente pueda reconocernos como que tenemos mucho, entonces podemos caer en un problema mucho más grave que el problema económico. Incluso puede ser un problema de salvación. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, dice, en el contexto de la bestia, ¿no? Dice, y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Uno de los ataques que va a hacer Satanás en el último tiempo, después de que todo el mundo está acostumbrado a gastar, a comprar. Por ejemplo, les comento una realidad en Chile. Estamos pasando por un proceso muy difícil de pandemia y entonces el gobierno ha tenido que tomar algunas medidas y ha dado grandes bonos para que las personas puedan subsistir. En Chile tenemos esa, entre comillas, bendición, pero no es del todo bendición porque las personas cuando reciben los bonos, en vez de administrarlo bien para decir voy a invertirlo, voy a usarlo de la manera más eficiente, va y compra un televisor de 60 pulgadas, compra cosas que nunca en su vida necesitó, y entonces tenemos esta hambre y necesidad, de acuerdo a cómo la sociedad nos ha educado en este tiempo, de gastar cosas, dinero en cosas innecesarias. Pero el asunto es que va a haber un punto en que si nosotros como cristianos no aprendemos a vivir así, ¿qué va a pasar el día en que se nos prohíba comprar o vender? En que ya no podamos hacer estas compras desbordadas, en que no podamos gastar dinero, y entonces, ¿cómo vamos a vivir con la angustia de que ya no estamos en el estándar del mundo, que ya no somos exitosos como el mundo dice que debemos serlo, porque no vamos a disponer de dinero para poder hacer esas compras, no vamos a poder tener la oportunidad siquiera de comprar? Entonces ya el problema financiero se transforma en un problema espiritual también, porque aprendí, me acostumbré en mi vida tanto, me hice tan dependiente de vivir del dinero, que ahora no puedo dejar de vivir sin él y voy a tener que escoger entre el dinero y Dios. Y eso va a ser un problema de crisis. Nadie va a poder comprar y vender. O sea, Satanás, de todos los puntos donde la Biblia dice que va a atacarnos, curiosamente dice que donde nos va a golpear va a ser en la capacidad de comprar o vender. Entonces hay que considerar que el asunto de las finanzas puede incluso, producto de malos hábitos y de una mala idea de lo que es el éxito basado en el dinero y en la obtención de cosas materiales, podría incluso arriesgar nuestra salvación. Y después, la segunda cita y final de Lucas capítulo 14, versículo 28, dice lo siguiente, que es un texto súper importante. Dice, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para abarcarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, realmente Jesús dice, no es un buen testimonio que nosotros intentemos emprender un proyecto de familia y que después la gente se dé cuenta que porque no supimos ordenar las finanzas en el hogar, terminamos separándonos, por ejemplo, terminamos con crisis familiares porque no fuimos capaces de antes de casarnos o de tomar las decisiones, hacer un plan donde pudiésemos considerar cuánto íbamos a recibir en ingresos y cuánto podíamos gastar en función de eso. Hay muchos matrimonios que su primer paso en su matrimonio es una enorme deuda en el casamiento y en la boda, millonaria, y el día después de la boda, cuando despiertan, lo primero que piensan es cómo vamos a pagar ese matrimonio. O sea, ya partimos muy mal, ¿no? Y algunos cargan con el matrimonio 3, 4 años porque quisieron hacer un grande evento y no consideraron cuál era su real capacidad económica, tampoco nunca ahorraron. Entonces realmente creo que Dios quiere orientarnos y quiere enseñarnos a cómo hacer las cosas de la mejor manera,
para que las finanzas no sean un problema, sino que permitan que nosotros podamos emprender y desarrollarnos para crecer, para que nuestras familias crezcan también y que para que otros también puedan conocer acerca de Jesús. Que Dios les bendiga y quedo ahí atento a cualquier comentario o consulta.